follow you home. Creepypasta. El episodio perdido de El Coyote y Correcaminos. El sangriento final. Aún me acuerdo cuando de pronto eso pasaron por la tele. Creo que ya muchos vieron lo que yo había visto, o soy el único que se acuerda de lo que vio. Saben, ya no me importa en lo más absoluto. Creo que es mejor que se quede así por siempre. Poco a poco creo que nos daremos cuenta de lo que esto nos podría dar una respuesta verídica en un futuro. Ya habiendo crecido, creo que me doy cuenta de varias cosas que habían ahí, pero sobre todo hay algo que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Por qué? Porque nos quisieron dar algo así para lo que podría ser una serie para niños. Creo que por fin pudo lograrlo. Pero porque de esta manera, ¿acaso no pudo ser de otra manera? Creo que luego de eso, jamás lo volvieron a transmitir. Yo he escuchado en el pasado mucho cómo eran el show de los Looney Tunes, pero dejemos de lado lo que eran los personajes ya más representativos como el Pato Lucas o Bugs Bunny, ya que a pesar que ellos se llevaban los aplausos en las series, también había otros personajes que también eran carismáticos. Eran solamente básico como en los cuentos. El cazador buscando su víctima. Pues esto es casi igual pero llevado a la pantalla chica, pero para niños. El Coyote y el Correcaminos siempre me agradó. Me acuerdo que lo veía cuando era muy de niño. En la televisión daban siempre los shows de los Looney Tunes. Lo que más me gustaba ver de ellos era la sección de Coyote y el Correcaminos, ya que me divertía las formas en que el Coyote intentaba agarrar a el Correcaminos, pero siempre sus planes se echaban a perder. Pero siempre me había preguntado algo. ¿Acaso el Coyote en algún episodio pudo alcanzar a el Correcaminos? Siempre eso en mi cabeza había estado. Creo que nunca lo habíamos visto, pero siempre me había dado curiosidad ver qué pasaba si de repente en algún episodio, o en alguna ocasión, ver qué pasaba si su plan salía a la perfección, y ver si él devoraba a su presa, acabando con todo. A pesar que eran dibujos animados, nos daban algo como un mensaje siempre. El más grande nunca superará al más astuto. Pero creo que éramos muy pequeños para poder saberlo. Pensaba que nunca llegaría a esa idea de mi cabeza. Pero fue que en uno de esos días que aún recuerdo, solo noté. Mis padres me habían dejado con una niñera, mientras que ellos salían a un mandado que les habían dejado. Notaba en mi inocencia como mis padres hablaban con la niñera, mientras yo solamente prendía la televisión y me ponía a ver mis caricaturas favoritas. Una vez que mis padres me habían dejado con la niñera, ella me dejó en el sillón viendo mis caricaturas, mientras ella subió al segundo piso a hacer una cosa que no me puedo acordar bien qué era. Yo viendo la televisión, vi cómo daban los Looney Tunes en una como las ocasiones que yo pude notar. La serie me gustaba por lo que no quise cambiar de canal. Me la pasé riendo de todo lo que había en el programa y por lo menos eso fue algo que puedo recordar como bien en esa noche. Cuando acabó la función vi cómo estuvo a punto de dar una sección del Coyote y Correcaminos. Me encantó esa noticia, ya que esas partes en donde salían ellos dos era lo que más me gustaba. Salió de nuevo la introducción repentina, mientras que de nuevo el círculo nos iba a llevar el capítulo que iba a dar en esa tarde. Notaba como la música alegre de los Looney Tunes había cambiado, ahora era como una canción tenebrosa, pero melancólica, algo que no era común en los capítulos de estas secciones. La pantalla del capítulo se mostró a el Coyote de espaldas, mientras que parecía que tenía algo como restos de carne en su boca, además que estaba mirándome con unos ojos saltones, que, para cualquier niño de esa época, le daría un susto a cualquiera. Mientras que al lado salía el capítulo llamado El sangriento final. El capítulo comenzó con el Coyote persiguiendo a el Correcaminos por todo el desierto, intentando lograr su cometido de convertirlo en su cena, pero el Correcaminos al ser más rápido, era casi imposible que el Coyote lo alcance. El Coyote estaba muy cansado y en su rostro se mostraba desesperación, mientras que el Correcaminos solo estaba que se burlaba de él. En este episodio el Correcaminos no solo empezó a burlarse, sino que incluso empezó a picarle en las partes de su cuerpo, dejándolo a veces con heridas y sangre al pobre Coyote, mientras que aceleraba la velocidad.
El coyote ya no podía seguirle el paso a El Correcaminos y terminó cayendo en el desierto. El Correcaminos solo hizo su característico sonido y se fue. El coyote tenía mucha rabia acumulada y se notó algo explícito, se notó cómo estaba él por dentro, viendo que solamente sus órganos estaban en muy mal estado, mientras que su estómago estaba totalmente vacío. El coyote se quedó solo en el desierto por un buen tiempo, viendo el atardecer, mientras que parecía como si la noche estaba en que venía. El coyote se quedó mirando la gran luna en todo el capítulo. De nuevo se podía notar a lo lejos que el Correcaminos estaba que llamaba al coyote, como si lo incitara a que lo buscara. El coyote ya estaba cansado de él, y parecía que no solo quería comérselo, sino que en su cara se marcó una sonrisa muy incómoda, que me hizo alejarme un poco del televisor. El coyote se puso en marcha, y con toda la rapidez que tenía, se dispuso a seguir al Correcaminos. El Correcaminos se estuvo burlando de él, mientras que el coyote tenía su incómoda expresión mientras lo perseguía, pero de nuevo, no pudo seguirle el paso tropezándose en el acto, y solo el Correcaminos terminó picándole su cabeza muy fuerte, sacándole mucha sangre al coyote. El coyote dio un grito muy horroroso por el gran dolor, mientras que el Correcaminos se burlaba, yéndose del lugar. Pasó de nuevo a una transición, y a pesar que a veces en la serie se nota como en las caricaturas, normalmente cuando hay algo como una herida o accidentes que les pasan a los personajes en las series cuando pasa esta transición, aparecen de nuevo como si no les hubieran pasado nada. Esta vez, no parecía así, el coyote aparecía con heridas más graves, y hasta parecía como poco a poco se le estaban infectando con el pasar del tiempo. Se notó como se le ocurría una idea al coyote en su cabeza, y misteriosamente se puso al lado de una gran roca que tenía. Se puso la pantalla en negro, pero se escuchó como si parecía como si estuvieran construyendo algo en el proceso. De nuevo, se mostró la escena, y se vio como el coyote sacó un letrero y puso un mensaje, que decía, aquí te espero. Al poner eso, el Correcaminos se fue a toda velocidad a donde estaba el coyote. Creo que estaba confiado solo por ser más rápido que él, pero no se dio cuenta que el coyote había puesto una mina de la marca AME por donde estaba ese lugar, y ese era su plan desde un principio. Por un momento vi como el Correcaminos pisó la mina, y se notó como salió disparado hacia el aire, sus patas salieron disparadas y tenía un montón de sangre por todas partes, apenas se podía mover. El Correcaminos quiso alejarse del coyote, pero cada vez que el coyote se acercaba más a él, su cara cada vez empeoraba más y más. El coyote no perdió tiempo y se abalanzó sobre el Correcaminos, rasgándole parte de su carne, comiéndoselo en el proceso, mientras que en esa parte la pantalla se puso de blanco y negro, y pude escuchar claramente que cuando se lo comía, se escuchaba unos sonidos como si estuvieran gritando, mientras que parecía que alguien masticaba algo. Al darme cuenta, pasó a algo como una parte que no comprendía, era como un mensaje que me querían dar, pero por lo más que recuerdo de aquel momento, nunca supe de qué se podría tratar. Volvió al episodio de manera abrupta. Se notó como en vez que acabara este episodio, se mostró como el sol se estaba que se ponía, mientras que el Correcaminos estaba en una bolsa, mientras que el coyote en un estado completamente de locura, estuvo que se lo llevaba en sus brazos. Acto seguido, se vio como él le quitó la bolsa, el coyote había agarrado unos cubiertos que tenía, para comérselo de espaldas. Se podría escuchar los sonidos del coyote comiéndose a su presa, mientras que el Correcaminos, que aún estaba moribundo y aún con vida, estaba agonizando de dolor. El coyote solo presenciaba cómo estaba que devoraba su premio, hasta que él miró hacia la pantalla, con los restos de carne en su boca lleno de sangre. Con esto, noté como el coyote tenía en su mano un cartucho de dinamita. El coyote dio una risa muy maléfica, mirando atentamente la pantalla, como si clavara su mirada en mí, como si supiera que yo era el espectador de su tal acto que iba a hacer. El coyote agarró cinta adhesiva, y se puso la dinamita al centro de su abdomen, mientras que agarró el cadáver del Correcaminos. El coyote y el Correcaminos se recostaron en el piso, y aunque el Correcaminos ya estaba sin vida, el coyote solo esperó que la mecha hiciera su trabajo. Mientras estaban que esperaba el coyote a que por fin le dieran su golpe de gracia, él puso algo en un cartel.
Así, niños, es como por fin, el cazador pudo cazar a su presa. Ya habían pasado durante unos minutos. Un gran estallido sonó en todo su esplendor, y notaba como un gran charco de sangre cubría todo. Esto no parecía una caricatura. Notaba como restos estaban en todo el lugar, y como tanto los restos del coyote y el correcaminos terminaron esparcidos por todo el desierto. Al acabar esta macabra escena, se pudo hacer un alejamiento a la pantalla, mientras que salía el mensaje de The End. El capítulo también terminó con un acercamiento a la cara del coyote. Su expresión me daba incomodidad, a tal grado que, siendo un niño, quería llorar. Al acabar el capítulo terminé muy aterrado, además que me había puesto a llorar por lo que había presenciado, porque era un niño que al ver todo lo que noté, simplemente quería llorar por la desesperación que tenía. La niñera escuchó los gritos que yo había hecho, y bajó rápidamente para saber cómo yo estaba. Ella me preguntó si estaba bien, con el cual asentí con la cabeza diciéndole solo: el coyote le hizo algo mal o al correcaminos. Luego señalé a la pantalla. Notamos que la programación había acabado, y ya no se mostraba para nada, solo se mostró como en el canal en donde estaban dando ese tal episodio, solo se mostró completamente en estática. La niñera, al ver que estaba llorando por todo eso, intenté comentarle todo lo que había visto, pero solo no me creyó. Decidió ella volver arriba, mientras que de nuevo me había quedado en la sala. Me quedé observando hacia el televisor, pero noté como algo aparecía en la estática. A pesar que había estática en el canal, se podía ver algo que se estaba formando. En un momento me había asustado, porque quería solo salir y avisar. Estaba ese coyote, mirándome con esos ojos. Solo parecía que me estaba mirando. Él empezó a retroceder hasta que sacó atrás suyo un letrero con el siguiente mensaje: eso es todo, amigos. Otra vez se volvió en estática, volviendo la pantalla completamente en negro. Se vio por unos minutos una foto de lo que parecía el coyote con los restos del correcaminos, mientras que todo estaba de color blanco y negro, para acto seguido volver a la pantalla en negro, dejándome confundido y algo asustado por todo el episodio que había visto. A pesar que esto pasó hace ya mucho tiempo, creo que es algo que aún lo recuerdo como si lo hubiera visto aquella vez de pequeño. Aunque creo que ya sé por qué no volvieron a pasar más episodios de la serie en sí del coyote de correcaminos. Esto creo que pudo ser el final, pero no tiene sentido, porque acabaría así esta serie que era muy querida por todos. Porque le darían un horrible final a algo como lo que sería la serie original. Esto pudo ser la razón por la que decidieron dejar de lado a el coyote y correcaminos, yéndose por otros lados de los Looney Tunes. Creo que no lo sé. Pero, igual que el coyote caza a su presa, pronto podremos ser como el correcaminos, o eso creo, aunque no volvamos a ser los mismos. Parecemos eso. Y lastimosamente, somos las presas de lo que nos puede dar algo como esto.